Hola, hola, mis queridos amantes de las novelas turcas, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones otomanas. Hoy vamos a hablar de una serie que estoy segura de que a muchos de ustedes les ha robado el corazón, o al menos, ha despertado su curiosidad, Amores Reales. Sé que muchos la han estado buscando y han tenido dificultades para encontrarla completa y subtitulada, y vamos a abordar ese tema directamente. Vamos a hablar un poco sobre de qué se trata esta serie, por qué ha causado tanto revuelo y, lo más importante, vamos a intentar aclarar algunas dudas sobre dónde pueden encontrarla, si es que realmente se puede encontrar completa y subtitulada. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio de Amores Reales. Pero antes de sumergirnos de lleno, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre novelas turcas, donde analizamos tramas, personajes, curiosidades y por supuesto te damos nuestra opinión más sincera. Además, nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido que te guste. Dale, no seas tímido y únete a nuestra comunidad de fans de las series turcas. Ahora sí, hablemos de Amores Reales. Esta telenovela, cuyo título original es Gönül İleri, es una producción turca que se emitió originalmente entre 2014 y 2015. La historia gira en torno a tres hermanas, cada una con personalidades muy diferentes y con sus propios problemas amorosos y familiares. Ayeylep, la hermana mayor, una mujer fuerte e independiente que ha sacrificado su propia felicidad por el bienestar de su familia. Luego tenemos a Bedir, la hermana del medio, que es más romántica y soñadora, y que busca desesperadamente encontrar el amor verdadero. Y por último Saadet, la hermana menor que es más rebelde y despreocupada, y que tiene dificultades para comprometerse en una relación seria. Las tres hermanas, a pesar de sus diferencias, están muy unidas y se apoyan mutuamente en todas las situaciones. Sus vidas se entrelazan con las de otros personajes como Yılmaz, el mejor amigo de Bedir, que está secretamente enamorado de ella, Asm, un hombre de negocios adinerado y con un pasado misterioso que se siente atraído por Eylep, y Demir, un joven arquitecto que llama la atención de Saadet. Amores Reales es una serie que combina romance, drama, comedia y elementos familiares. Explora temas como el amor, la amistad, la familia, el sacrificio y la búsqueda de la felicidad. Los personajes son muy carismáticos y es fácil identificarse con sus problemas y aspiraciones. La historia es atractiva y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Ahora, detengámonos un poco más en la trama. Amores Reales no es solo una historia de amor superficial, sino que profundiza en las complejidades de las relaciones humanas. Eylep, interpretada magistralmente personifica la figura de la hermana mayor responsable. Su vida está marcada por el sacrificio, renunciando a sus propios sueños para cuidar de su familia tras la pérdida de sus padres. Su camino es uno de resiliencia y fuerza, pero también de soledad. Su relación con Asm, el enigmático hombre de negocios, está llena de tensión y secretos. ¿Podrá Eylep superar su pasado y abrir su corazón al amor? La química entre los actores es palpable y sus interacciones son un tira y afloja emocional que te mantiene al borde del asiento. Bedir, por otro lado, es la encarnación del romanticismo. Su búsqueda del amor verdadero la lleva por caminos inesperados y a menudo dolorosos. Su relación con Yılmaz, su amigo de la infancia, es un claro ejemplo de la complejidad de las relaciones platónicas que se tambalean al borde del romance. La frustración de Yılmaz, enamorado en secreto, es un hilo conductor que añade una capa de profundidad a la historia. ¿Será Bedir capaz de ver el amor que siempre ha estado frente a ella, o seguirá buscando en vano un ideal inalcanzable? Interpreta a Yılmaz con una ternura y vulnerabilidad que lo convierten en uno de los personajes más queridos por la audiencia. Saadet, la más joven de las hermanas, representa la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Su aversión al compromiso la lleva a experimentar con diferentes relaciones, sin encontrar la estabilidad que tanto anhela. Su encuentro con Demir, el joven arquitecto, marca un punto de inflexión en su vida. Demir la desafía a ser más honesta consigo misma y a enfrentar sus miedos. ¿Podrá Saadet superar su miedo al compromiso y construir una relación duradera con Demir? La evolución del personaje de Saadet es uno de los aspectos más gratificantes de la serie. La serie no solo se centra en las relaciones románticas, sino que también explora los lazos familiares.
La dinámica entre las tres hermanas es el corazón de la historia. A pesar de sus diferencias, se apoyan incondicionalmente en los momentos difíciles. La serie muestra cómo la familia puede ser un refugio en un mundo caótico. Las cenas familiares, las conversaciones nocturnas y los pequeños gestos de cariño son momentos que te recuerdan la importancia de tener a alguien en quien confiar. Ahora hablemos del punto que sé que a muchos de ustedes les interesa, ¿dónde podemos ver Amores Reales completa y subtitulada en español? Aquí es donde la cosa se complica un poco. Originalmente la serie constó de 13 episodios que se emitieron en Turquía. Sin embargo, la versión que muchos de ustedes buscan, la que ha circulado por internet con subtítulos en español, a menudo está incompleta o tiene problemas de calidad. He investigado a fondo y lamentablemente no existe una plataforma oficial de streaming que ofrezca Amores Reales completa y con subtítulos profesionales en español. Algunas páginas web y canales de YouTube afirman tener la serie completa, pero a menudo los vídeos están incompletos, la calidad de imagen es baja o los subtítulos son deficientes y generados automáticamente, lo que dificulta la comprensión de la trama. Además, muchas de estas fuentes son ilegales y pueden exponer tu dispositivo a virus o malware. Cuidado. Entiendo la frustración que esto puede generar, ya que muchos de ustedes están ansiosos por disfrutar de esta serie en su totalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la distribución no autorizada de contenido protegido por derechos de autor es ilegal y puede perjudicar a los creadores y productores de la serie. Imaginen que ustedes crearan algo con mucho esfuerzo y alguien más se lo apropiara y lo vendiera sin su permiso. No sería justo, ¿verdad? Mi recomendación es que si realmente quieren ver Amores Reales completa y con buena calidad, estén atentos a las posibles plataformas de streaming que puedan adquirir los derechos de la serie en el futuro. Estén atentos a los anuncios y noticias de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, o incluso plataformas más especializadas en contenido turco. Podría ser que en algún momento decidan incluirla en su catálogo. También pueden buscar grupos de fans o comunidades online que subtitulen la serie de forma colaborativa, aunque es importante asegurarse de que los subtítulos sean precisos y estén bien sincronizados. Algunas comunidades de fans se dedican a traducir y subtitular series turcas, pero es importante verificar la calidad de su trabajo antes de invertir tiempo en ver la serie. Otra opción es aprender turco, ya sé. Es una broma, bueno, no del todo. Si eres un verdadero fanático de las novelas turcas, aprender el idioma podría abrirte un mundo de posibilidades. Imagina poder disfrutar de tus series favoritas en su idioma original, sin depender de subtítulos. Sería una experiencia completamente diferente. Hay muchas aplicaciones y cursos online que pueden ayudarte a aprender turco. Quizás esta sea la oportunidad de empezar una nueva aventura. Pero volviendo al tema, la realidad es que encontrar Amores Reales, completa y subtitulada en español, es un desafío en este momento. Sin embargo, no todo está perdido. Si disfrutas de las series turcas con temáticas similares, te recomiendo que explores otras producciones disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max. Hay muchas novelas turcas de alta calidad con historias fascinantes y personajes entrañables que te mantendrán entretenido durante horas. Algunas opciones que podrían gustarte son Kara para Aşk, un thriller romántico con una trama adictiva, Cesur Güzel, una historia de venganza y amor prohibido, Erkenci, una comedia romántica ligera y refrescante, o Silla Beyaz Aşk, una historia de amor entre un sicario y una doctora. Todas estas series tienen subtítulos en español y están disponibles en diferentes plataformas de streaming. Además, te invito a que te suscribas a nuestro canal, ya que seguiremos trayéndote análisis, reseñas y recomendaciones de las mejores novelas turcas disponibles. También te mantendremos informado sobre las novedades y lanzamientos de nuevas series, así como de las plataformas donde puedes encontrarlas legalmente. Queremos ser tu guía en el mundo de las novelas turcas. Es importante apoyar a la industria turca y a los creadores de estas historias que tanto nos apasionan. Al ver las series en plataformas oficiales, estás contribuyendo a que se sigan produciendo contenido de calidad y a que llegue a un público más amplio. Al pagar por el contenido, estás incentivando a los productores a seguir creando historias que nos emocionen y nos hagan soñar. En resumen, Amores Reales es una serie turca muy entretenida y conmovedora, pero encontrarla completa y subtitulada en español puede ser un desafío. No existe una plataforma oficial que la ofrezca en este momento,
por lo que te recomiendo que estés atento a posibles adquisiciones de derechos y que explores otras opciones de series turcas disponibles en plataformas de streaming. Recuerda que la paciencia es una virtud, y quizás en el futuro Amores Reales esté disponible en alguna plataforma oficial. Recuerda que es importante apoyar a la industria turca y a los creadores de estas historias que tanto nos gustan. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día con las últimas novedades del mundo de las novelas turcas. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya sido útil y que les haya aclarado algunas dudas sobre Amores Reales. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejármelo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Han visto Amores Reales? ¿Qué les pareció? ¿Conocen alguna otra serie turca similar que me puedan recomendar? Los leo. Compartan sus experiencias y recomendaciones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor, dale un like, compártelo con tus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Recuerden que el mundo de las novelas turcas está lleno de sorpresas y emociones, y nosotros estaremos aquí para guiarlos en este emocionante viaje. Hasta la próxima.